y debe de estar preparada en conocimiento, en teología, en lo que es la Biblia, en su comunión y en su relación con Dios. Y tenga cuidado porque hay que vivir la vida preparado siempre. No es que me voy a preparar ahora para entonces dentro de un mes echar fuera un demonio, porque dentro de un mes lo mata y acaba el demonio con la persona. Sí, porque así piensan los cristianos. Lo llaman a orar por un demonio. Uy, no, me tengo que preparar. Se supone que el creyente ya está preparado. Me voy a preparar, voy a orar y ayudar. No, no, usted ya está preparado en oración, en ayuno, en conocimiento de la palabra. La gloria de Dios mora en usted. Cuando lo solicitan y lo necesitan, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre estarán fuera de demonios. ¿Cuál es la respuesta de muchos creyentes? Me voy a ir a preparar. Y claro, yo sé que hay personas que tienen el don de echar fuera demonios, que Dios los usa en ese particular de echar fuera demonios, y a otros para sanar enfermos, y a otros en milagros. Pero Dios le ha dado a la iglesia autoridad y poder, y dentro de esa poder y autoridad que Dios le ha dado poder y autoridad para echar fuera los demonios. Porque hay gente poseída por los demonios, y la iglesia es el instrumento de respuesta y el instrumento de liberación y de restauración a esas vidas, por cuanto la iglesia vive siempre preparada y no cada vez que es necesitada se tiene que ir a preparar. Es como el predicador que cada vez que lo van a poner a predicar, entonces tiene que meterse en ayuno y en oración. No, se supone que ya usted oró y ayunó. Ya usted se preparó. El creyente, el ministro, tiene que estar preparado siempre. ¿Cuántos le adoran? Y hay que estar preparado, así como hay que estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia, así de preparado hay que estar preparado para servir en la obra, en lo que sea. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque últimamente las iglesias y la iglesia se ha vuelto en especialista para todo, como en el sistema de oficios y de profesionales. Que ahora los médicos, por ejemplo, antes los médicos eran médicos generales, ahora se especializan para todo. Especialista de la nariz, especialista del oído, especialista del corazón, especialista de los riñones. Entonces la iglesia se ha convertido en algo parecido. Especialista para reprender este tipo de demonios, pero para este tiene que ser otro especialista, y para este otro especialista. No, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. Ustedes y yo somos especialistas. El especialista se llama Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se declara la palabra, los demonios obedecen. Porque usted está ya preparado, ya usted está calificado para en su nombre reprender las fuerzas de las tinieblas. Mira, hermanos, los demonios tratan de intimidarnos. Usted no se deje intimidar. En este libro hay una parte, déjenme ver para leérselo. Él recomienda que muchos cristianos tengan cuidado de leer este libro. Porque si usted tiene miedo, no debe de leerlo. Y él menciona aquí que si no hay solidez, si no hay vida espiritual, si usted no puede creer, debe tener cuidado porque lo que se lee aquí puede intimidar a mucha gente. Y está aquí, en su recomendación del cuidado. Déjenme ver si se lo puedo leer aquí. Este es un material no apto para cualquier hermano común. ¿Cuántos adoran al Señor? No es apto para cualquier hermano común. ¿Qué quiere decir con eso? Un montón de cosas. Gloria al Señor. Pues el que lo lea, además de necesitar ser una persona que conozca a Cristo Jesús como Señor de su vida, debe tener una base bíblica sólida y estar libre de temores
a fin de que este estudio pueda ser discernido y juzgado. Este material en manos de inexpertos puede causar problemas de dogmáticas y miedo. Es por ello que hacemos esta advertencia. ¿Por qué se hace esta advertencia? Porque hay muchos cristianos que se aterrorizan cuando se habla de este tema. Y hay creyentes en la iglesia que no quieren que se toque este tema. Y hay iglesias que no tocan el tema porque Satanás está sentado en sus altares. Pero aquí no se va a sentar ni en el altar, ni en la banca, ni en el pasillo, ni en los atrios, ni en ningún lugar de este santuario, sino que en su nombre, aleluya, cualquier influencia del enemigo que se levante en contra de la iglesia se levantará en una voz y lo reprenderá y lo echará fuera en el nombre de Jesús. Y lo echamos a las pailas del infierno. Las pailas del infierno es lo más profundo del infierno, allá abajo en las pailas. Pero en muchos lugares y en muchas iglesias, como dijo Juan el apóstol, allá en una de las iglesias del Asia Menor, lamentablemente la iglesia se había convertido en una sinagoga de Satanás. Y hay altares donde el que está sentado no es Cristo. Y donde puede ser que esté el ministro allí sentado, pero a saber lo que está sentado a su lado. Pero no donde hay conocimiento de la palabra de Dios. No donde se adora, donde se sirve, donde se canta, donde se da libertad al Espíritu, donde se busca a Dios. Gloria al Señor, donde se declara la palabra del Señor y se proclama la misma. Seguimos. Denme 5 minutitos más y luego continuaremos. El tema, lamento que sé que tengo una gran parte de la audiencia del martes. Sé que tengo hoy otra audiencia, además de las que estuvieron el martes, y los que estuvieron el martes, algunos no están aquí hoy, pero yo no pretendo retroceder. Por eso es que a veces trato de follow up y traer algunas cosas, pero no podemos retroceder, porque entonces habría que, cada vez que comenzamos, retroceder. Vayamos un momentito a las epístolas de Juan. Y con esto terminamos y continuaremos Dios mediante la semana que viene. Y lo que estoy trayendo es una síntesis, ¿oyeron, hermano? Esto es todo un curso teológico que tomaría más de un año en tratarlo. Lo que estoy trayendo es una síntesis rápida a ustedes. Pero allá en Juan, en las epístolas de Juan, gloria al Señor. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En 1 de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, en plural, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios.
O sea, todo aquel que proclame, todo aquel que enseñe, todo aquel que predique, todo aquel que confiese que Jesucristo vino en carne es de Dios, hablando del Cristo hombre encarnado que vino a dar su vida en el Calvario. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu de ¿quién? Del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? ¿Y qué es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es el espíritu de anticristo, o sea que se opone a Cristo, se opone a la verdad de la palabra de Dios, se opone al evangelio, se opone a todo lo que Dios ha hecho, a todo lo que es luz. Cuando hablamos del anticristo, no solamente hablamos de argumentos, no solamente hablamos de enseñanzas y doctrina, hablamos también de la persona del anticristo, que es la manifestación carnal de Satanás. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás es un imitador de lo de Dios. Y es por tal razón que nos advierte Pablo que tengamos cuidado, porque Satanás se viste de ángel de ¿qué? De luz, y imita todo lo de Dios. Y es ahí donde muchos son engañados por no tener descendimiento de espíritu y de espíritus en plural. Y lamentablemente en muchas ocasiones la iglesia le falta descendimiento de espíritu, porque a todo lo que se manifiesta le dice que es de Dios, cuando no todo lo que se manifiesta es de Dios. Porque hay que juzgarla a la luz de la palabra. Hay unas características que se manifiestan, que revelan si sí o no es de Dios. Entonces, así como creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estamos hablando de la Trinidad de Dios, de igual manera se manifiesta la Trinidad satánica. Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad porque son tres en uno. Hay un debate en la teología en cuanto al término Trinidad, porque no aparece Trinidad en la Biblia. Es un término que utilizó uno de los teólogos católicos para tratar de definir tres en uno. Pues así como Trinidad de Dios, está la Trinidad satánica manifestada en tres personas. Está manifestada en la persona del anticristo. Está manifestada en la persona de la bestia. Y está manifestada en la persona del falso profeta. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, habrá un falso profeta proclamando y anunciando la venida del anticristo, que es Satanás mismo encarnado en la vida de ese personaje, que será un hombre. Será un hombre, pero poseído por Satanás. Satanás manifestado en carne, ¿a través de qué? De ese anticristo, proclamado por ese falso profeta, y donde aparece esa gran bestia, la Trinidad satánica, manifestada e imitando, para traer confusión a lo que es la Trinidad de ¿quién? De Dios. Entonces Satanás le fascina imitar, por eso hay cosas que parecen ser buenas y no son buenas. Y hay gente que pueden hasta estar cantando y hasta hablando en lenguas, y sean lenguas que no son de Dios. Y manifestaciones que parecen ser, pero que no es de Dios. Lo de Dios permanece, lo de Dios edifica, lo de Dios transforma, lo de Dios da testimonio. Y lo que no es de Dios, de igual manera el Espíritu Santo da testimonio que no es de Dios. Por eso es que la iglesia debe de estar capacitada para probar los espíritus, para ver si son o no de Dios. Y una de las formas es si ese espíritu confiesa a Jesús como el que vino a la tierra en carne o no. Y si confiesa que vino en carne, es de Dios. Y si confiesa de que no vino en carne, no es de Dios. Y una experiencia semejante le conté yo a ustedes
Vivía allí en la Escuela Superior de Utuado con una muchacha endemoniada en la escuela, miembro de una iglesia pentecostal, parte de la confraternidad cristiana de la juventud que daban los cultos frente a la escuela. Y se manifestó esta mujer, esta muchacha jovencita endemoniada, y nos perturbó el culto y influenció a la gente allí en el culto. Cuando miro alrededor mío, toda la juventud que me estaba acompañando estaba en el piso endemoniada por la influencia de esta muchacha. Y yo me quedé solo, asustado. Con 17 años, sin saber lo que estaba a llevar, dígame Dios, esto aquí se puso malo. Todo el mundo en el piso y yo de pie. Y como 12 jóvenes en el piso endemoniados. Y yo entonces comencé a arrastrar literalmente a los muchachos a una bodega que estaba donde estábamos dando el culto, que era de un hermano de la iglesia, porque no hallaba qué hacer, estaban todos tirados en el piso, frente a la calle, frente a la escuela. Luego la muchacha endemoniada se fue, yo fui a asesorarme con mi pastor y me citó ese verso bíblico. Pregúntale a ver en qué vino Cristo a la tierra, a la muchacha. Yo bien obediente, bueno, tuve como 15 o 20 minutos con el pastor, me asesoré con él, regresé para atrás, iba con otro muchacho, amigo mío que es pastor hoy en Bridgeport, de la Iglesia de Dios, que nos predicó muchos años atrás aquí. Íbamos juntitos y regresábamos juntitos, y a la distancia, como donde está el hermano Santiago Cito Mora allí. Dios te bendiga, Santiago. No tiene que ver nada contigo, estoy hablando de distancia. Cuando íbamos caminando, a la distancia, como donde está el hermano, yo veo mirando por una de las ventanas a la muchacha con unos ojos con llamas de fuego diabólico. Y vamos de camino, pero con cuidado. Y el otro muchacho, Arístides Hernández, y cuando nos vamos a acercar a la muchacha para hacerle la pregunta ¿en qué vino Cristo a la tierra?, en vez de nosotros hacerle la pregunta, nos preguntó con una voz práctica ¿qué le dijo el pastor? A mí se me pararon los pelos y a mí se me desapareció. Se me desapareció. Yo me quedé solo con unos pocos tirados en el piso. Y ahí inmediatamente el Espíritu me da testimonio de la posición demoníaca de esa muchacha. Y ahí comencé a poder comprender de a dónde venía esta manifestación. Gracias a Dios que después de más de una semana esa muchacha quedó libre. La reprendimos allí. Luego en el culto de la noche en su propia iglesia se manifestaron los demonios. Luego cuando me voy a asesorar con su pastor de otra iglesia, viene y me dice, no, si su mamá es bruja y es espiritista. Y ellos están recién convertidos, pero todavía están poseídos. Y Dios hizo la obra.